Bendiciones, muy pero muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos en Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de devocional donde Dios hoy nos va a seguir hablando a través de su bendita y poderosa palabra del Señor. Yo quiero invitarte para que abramos el libro del profeta Jonás en el capítulo 1 en el versículo 3. Jonás capítulo 1 versículo 3, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Aquí el profeta Jonás se encontraba a 2500 millas en dirección opuesta a la voluntad preciosa del Señor. El profeta Jonás pareciera que la orden que el Señor le había dado no le había caído muy bien para él como hombre de Dios. Pareciera que aún la orden que el Señor le había dado a él de que fuera a Nínive y predicara y les anunciara lo que Dios iba a hacer si ellos no se arrepentían, hubiera sido como una orden para que él más bien huyera antes que cumpliera la voluntad del Señor. Pero también esta enseñanza del profeta Jonás nos enseña las siguientes acciones, y es que a veces nosotros podemos estar a 2500 millas lejos de la voluntad del Señor, de que podemos encontrarnos en dirección contraria, huyendo a lo que Dios nos ha mostrado que hagamos. Y no solamente eso, sino que hay cosas que aparecerán para llevarnos en otros rumbos que no son la perfecta voluntad de Dios. Aquí vemos a Jonás huyendo de la orden, de la dirección que Dios le había dado. Y es como si Jonás hubiera dicho en el momento de huir: en lo primero que encuentre a mi frente, ahí me iré. Y yo creo que este será como la respuesta que estoy esperando acerca de lo que se me ha mandado hacer. Es como si pareciera en el tiempo de nosotros, como cuando nosotros queremos huir de ciertas situaciones que decimos dentro de nuestra conciencia, decimos: oh Dios, si aparece esto, yo lo acepto como la voluntad tuya, y descartaré y pensaré que tal vez esto fue producto de mi imaginación y que no estás metido en el asunto. Algo así es lo que le sucedió al profeta Jonás. El profeta Jonás, cuando decide huir de la dirección de Dios, dice que descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco. Imagínate al profeta Jonás diciendo: ¡wow! ¡Tremendo! Aquí me he encontrado un barco. Esta es mi salida. Esta es la respuesta divina para huir a todo esto. Pero resulta, mis amados, que Jonás, al encontrar este barco, emprende su huida del Señor. Él habrá pensado que este barco, en esa ruta, lo iba a llevar lejos de la presencia del Señor. Miremos que Jonás huye de la voluntad de Dios. Pero cuando él huye, o cuando nosotros huimos de la voluntad de Dios, a veces vamos a encontrar cosas no que nos acerquen al Señor, sino que antes estas cosas nos van a llevar cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Aunque ya sabemos el desenlace de que Dios levanta una gran tormenta y a la final pues suceden otras cosas que vamos a tocar más adelante. Pero centrémonos en esto. En cuántas veces, huyendo de la voluntad de Dios, huyendo aún de nuestras propias responsabilidades, aún huyendo
de aquellas cosas a las cuales nosotros le debemos hacerle frente por nuestras malas o buenas decisiones, o por las cosas de la vida, por así decirlo. A veces encontramos un barco en las orillas, donde a la final a veces nos montamos y nos lleva lejos de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos están huyendo a 2500 millas de pedirle perdón a alguien? ¿Cuántos están a 2500 millas huyendo en un barco de irresponsabilidades, huyéndole completamente a la responsabilidad? ¿Cuántos están montados en un barco huyendo a 2500 millas lejos del propósito que Dios tiene para mejorar nuestra vida en todos los aspectos? No podemos estar toda la vida huyendo de lo que se nos ha dicho y que nosotros mismos sabemos que debemos de hacer. No seamos más fugitivos, huyendo, montándonos en las primeras cosas que se nos dice. Es como aquel que discute con su esposa y lo primero que sale y se le presenta es otra mujer y termina cayendo en los brazos de aquella mujer, o viceversa, si fuera una mujer sería un hombre. ¿Cuántos a veces huyéndole a los problemas se encuentran en el barco del alcoholismo, la drogadicción? Otras cosas se encuentran huyéndole a ciertas responsabilidades y se embarcan en los barcos del suicidio, de acabar con su propia vida o a veces acabar con la vida de otras personas. Mis amados, entendamos que lejos de Dios nosotros nada podemos hacer. Eso lo dice la palabra del Señor. Ustedes lejos de mí nada pueden hacer. Y tú te preguntarás entonces, ¿por qué yo huyéndole a esto estoy haciendo esto? Pero estás lejos de la voluntad de Dios. Porque entiende algo, podremos huir y hacer, pero no estar en el centro de la voluntad de Dios. Estas cosas, amados, estos barcos nos llevarán a rumbos sin destino, a lugares que no fueron diseñados para que nosotros estemos allí. Pereceremos en puertos que no son seguros, y lo peor que podemos hacer es embarcarnos con el fin de huir de la presencia de Dios. Oremos en esta preciosa mañana para que Dios nos ayude a bajarnos del barco equivocado si estamos montados en él, a enderezar y a permitir que el Señor nos vuelva a poner en el centro de la voluntad de Dios y que sea Él tomando el control de todo. Padre, te damos gracias en esta mañana del día miércoles. Te pedimos, Padre, que si estamos montados en barcos naturales, en situaciones y en lugares naturales donde tú no nos has enviado, mi Dios, te pedimos, Dios, que tú traigas sabiduría y que tu Espíritu Santo nos indique si estamos o no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Te pedimos, Padre, que en este miércoles tú nos des sabiduría, nos des entendimiento y que nos lleves a puerto seguro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Feliz mañana del día miércoles y bendiciones para todos ustedes.